Nací el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Ahí crecí feliz entre los trabajadores de la hacienda, que la mayoría de ellos eran indígenas, con lo que aprendía sus lenguas. Mi padre era el administrador de la hacienda, don Cristóbal Hidalgo y Costilla, y él me enseñó el trabajo de las manos. Mi madre, doña Ana María Gálaga, me enseñó el respeto y el amor por los naturales de esa tierra. A la edad de 12 años, con mi hermano Joaquín, fuimos enviados a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, a estudiar en el colegio de San Nicolás. De adolescente, fui un muchacho muy vago, pero me gustaban mucho las letras. A los 17 años era yo maestro auxiliar de latín, de filosofía y de teología. Seguí estudiando con ganas. Más tarde llegué a ser maestro oficial del colegio. Ya ordenado sacerdote y de completar mis estudios en la Ciudad de México, llegué a ser el rector del colegio de San Nicolás. Fui el cura de muchas parroquias de la región. Ahí prediqué la doctrina católica y enseñé a los indios a plantar viñas, a elaborar el vino, a cultivar las moreras y el gusano de seda, a hacer tinas y teñir las telas, a curtir el cuero. Hicimos ollas de barro y muchísimas cosas más. Yo no era tan solo un cura de santos y veladoras. Prediqué la doctrina con el corazón, pero también con mis manos y con mis pies. A la muerte de mi hermano José Joaquín, quien fue el cura de Dolores en aquellos tiempos, me invitaron para tomar dicho cargo. Fue ahí en Dolores donde organicé las jornadas teatrales y sanamente nos divertíamos y convivíamos con el pueblo. Pero no todo era color de rosa en la Nueva España. En España la corona estaba quebrada. Napoleón había invadido el país y se llevó preso al rey Fernando VII. En México la crisis política de 1808 a 1810, 4 virreyes fueron cambiados. Vientos de libertad y justicia se movían en la Ciudad de México y el pensamiento liberal, como el de Francisco Primo de Verdad, le llevó a la cárcel y ahí murió en prisión sospechosamente. Los mineros en las minas morían de cansancio, morían de tuberculosis. En el campo, jornadas de 14 horas no eran suficientes para la voracidad del amo. Sufrimiento, castigos y muerte eran el pan diario del pueblo. Los criollos éramos discriminados, humillados por los peninsulares. No podíamos aspirar a grandes cargos en el gobierno. Eso no se comparaba con el sufrimiento de los indígenas. Fue por estos motivos que me uní a la conspiración de Querétaro. Fui invitado por Ignacio Allende
Organizamos la lucha y planeamos lanzar la lucha el día 1 de diciembre. Allende, militar experimentado por estrategia militar, la adelantó para el 2 de octubre. Pero la conspiración fue descubierta. El día 16 de septiembre de 1810, muy de madrugada, llegó Ignacio Allende apresurado a mi parroquia. Platicamos, conversamos durante toda la noche, tomamos chocolate caliente y acordamos que a las 5 de la mañana lanzaríamos lo que hoy se conoce como el grito de Dolores. Así lo hicimos, lanzamos la campana al vuelo y la gente, el pueblo respondió. Marchamos hacia San Miguel el Grande. Al pasar por Atotonilco, en la capilla, tomé el estandarte de la Virgen de Guadalupe y al grito de ¡muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Partimos a San Miguel el Grande. Fácilmente tomamos la ciudad y continuamos hasta Celaya. Poca resistencia obtuvimos. Conquistamos la ciudad inmediatamente. Salimos de Celaya y en ese momento 6,000 hombres me seguían. Por exclamación general, fui escogido como el líder de las fuerzas insurgentes. Generalísimo de América me llamaron. Continuamos hasta Irapuato, pasando por Salamanca, llegamos a Silao y subimos hasta Guanajuato. Ahí 60,000 hombres me acompañaban. Tomamos fácilmente la ciudad. Los acaudalados se protegieron en la Lóndiga de Granaditas, comandados por mi amigo Antonio Riaño, que era el comandante, el intendente de la ciudad. A las 8 de la mañana le envié una carta. Ríndanse, no vale la pena el sacrificio, no queremos sus vidas, queremos los bienes para continuar nuestra lucha, dinero, armas, carros, caballos, alimentos. Ríndanse. Lejos de eso, Antonio Riaño salió con un grupo de sus soldados, atacó a mi gente matando a varios. El pueblo respondió, mataron a Riaño de un balazo. Sus propios soldados lo devolvieron a la Lóndiga y ahí se atrincheraron. Aquel edificio era una fortaleza de piedra. Mi amigo Antonio Riaño y yo, 12 años antes lo habíamos empezado a construir. Yo sabía cómo era aquel edificio. Una fortaleza, pero tenía una sola debilidad. Su gruesa puerta era de madera. Por eso, cuando Juan José Martínez de los Reyes vino a mí, me pidió permiso para encender esa puerta. Claro que accedí. Valientemente se cubrió la espalda con una losa, se dirigió entre las balas de los españoles y quemó aquella puerta. Así pudimos lograr nuestro objetivo y entrar a la Lóndiga de Granaditas. Por el respeto a los oídos de estas criaturas, no les detallo el horror de aquel día. 2,500 almas se habían protegido en la Lóndiga, de los cuales solo sobrevivieron 300. Durante todo el día y toda la noche hubo refriegas. El pueblo estaba cobrando con sangre tantos años de dolor y tantos años de sufrimiento. A los 5 días partimos para Valladolid.
Y ahí llegamos el 17 de octubre, pasando por todos los pueblos que ya habíamos conquistado y otros más. La toma de la ciudad fue fácil. Los españoles y los acaudalados habían oído una semana antes, sabían que íbamos para allá. Ahí conocí yo a un hombre inteligente y valiente que llegó a ser el secretario de la insurgencia, Ignacio López Rayón. El día 20 vino a verme un exalumno y brillante y amigo mío, José María Morelos y Pavón. Me pidió permiso para iniciar la lucha en el sur. Marchamos hacia Toluca. Ya éramos más de 60,000 insurgentes. La misma facilidad tomamos Toluca con unos cuantos muertos en ambos mandos. Eso fue el día 25 de octubre. Para el día 30 de octubre nos esperaba una verdadera batalla. Íbamos a enfrentar a un ejército real. En el Monte de las Cruces, el ejército de Trujillo nos enfrentó con ferocidad. Un ejército bien armado, con cañones, caballos, armas, municiones, hombres. Y nosotros, la mayoría, solo llevábamos cuchillos, lanzas, instrumentos de labranza y aún nuestras manos para lanzar piedras al enemigo. La batalla empezó con muchísimas bajas de ambos lados, más de los insurgentes. Pero al cabo de un tiempo salimos victoriosos. Trujillo huyó hacia la ciudad que estaba a 25 kilómetros. Después de esa victoria, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo y otros oficiales más me propusieron entrar y tomar la Ciudad de México. Mi condición de hombre y mi poca preparación militar me hicieron vacilar. Dicen que me acobardé ante el ejército real. Otros dicen que el virrey tenía secuestrados a la viuda de mi hermano Manuel y a mis sobrinos y que amenazaba con degollarlos si enfilábamos hacia la ciudad. Yo solo sé que en mi interior yo no quería repetir la tragedia y el horror de aquel día. La guerra es muy cruel, aún para el de la victoria. Así que enfilamos hacia el Bajío para continuar la lucha. El día 7 de noviembre, en Aculco, me alcanzó un militar experimentado, el mejor del ejército real, Félix María Calleja. Nos sorprendió y en la batalla perdimos muchísimos hombres. Recuperamos todo lo que pudimos del ejército y nos enfilamos hacia el Bajío. No nos siguieron porque ellos también habían tenido muchas bajas. En el camino en Celaya, Ignacio Allende y Juan Aldama se separaron a Guanajuato con su ejército y yo continué hacia Guadalajara. El día 7 de noviembre, la primer derrota en Guadalajara. Un valiente, Juan Antonio Torres, alias El Amo, había tomado la ciudad después de algunas batallas y entró a la ciudad sin ningún impedimento. Hacia allá me dirigí con mis tropas. Ahí nos recuperaríamos.
estando en Guadalajara, proclamé la abolición de la esclavitud. Nunca más un hermano llevaría a tal humillación a otro hermano. En diciembre, Juan Aldama e Ignacio Allende nos alcanzaron en Guadalajara. Habían sido derrotados por Calleja en Guanajuato. Ahí estuvimos organizando el ejército y preparándonos para la siguiente batalla. En enero, las fuerzas de Calleja se desplegaron en un paraje que se llama el Puente de Calderón. Y el día 17 de enero de 1811, Ignacio Allende con su gente, Juan Aldama y sus hombres, Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, Juan Antonio Torres, Ignacio López Rayón, y yo al frente de ellos, marchamos a la batalla. Empezó la batalla y a las pocas horas después de muchas pérdidas, la balanza se empezó a inclinar a nuestro favor. Pero quiso la mala suerte que un carro de pólvora de las tropas de José Antonio Torres estallara, matando a cientos de mis hombres. La gente huyó. Descontrolamos la batalla. El enemigo aprovechó la oportunidad y en pocas horas se alzó con la victoria. Por la tarde iniciamos la retirada hasta Aguascalientes. Y nuevamente el enemigo no nos siguió, porque también las bajas de ellos habían sido muchas. En Aguascalientes, entre los militares, fui destituido del cargo. Ya no era yo el líder, ahora era Ignacio el que comandaba las fuerzas. Nos dirigimos a Zacatecas. En Zacatecas, a Ignacio Allende le llegó una invitación de un compañero de él, también de las fuerzas reales, que apoyaba el movimiento insurgente. Ignacio Elizondo nos invitó a descansar en sus dominios, y así viajamos desde Zacatecas hasta Las Norias, a Catita de Baján. El primero en llegar fue Mariano Abasolo y sus hombres. Tan pronto desmontaron, el traidor los tomó prisioneros a todos. Más tarde en un carro llegó Allende, Abasolo, Jiménez y Aldama, y un hijo natural de Allende, Indalecio. Opusieron resistencia como valientes. Elizondo mató al hijo de Allende. También los tomó prisioneros. Yo fui el último en llegar, con un puñado de soldados. Corrí la misma suerte. Nos trajeron desde Acatita de Baján hasta Mapimí, Durango, y de ahí a la intendencia más importante de la Nueva España, la ciudad de Chihuahua. Llegamos el 25 de abril. Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron sentenciados a muerte y murieron fusilados el día 26 de julio de 1811. Mariano Abasolo corrió con mejor suerte. Fue sentenciado a cadena perpetua en una isla de Cádiz, en España. Dicen que traicionó el movimiento, pero yo prefiero pensar que fue la influencia de su esposa, una mujer acaudalada, muy rica, que le salvó la vida. Yo no fui ejecutado con mis compañeros porque era sacerdote. Primero un tribunal eclesiástico me quitó el fuero, luego fui entregado a un tribunal militar y sentenciado a morir fusilado. Mientras esperaba mi ejecución, conocí a dos personas en el calabozo.
dos personas amables y gentiles a los cuales dediqué estos versos que ahora recuerdo. Aitor, buen corazón, ha donado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das amor al desvalido en cuanto te es permitido. Partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias. Ortega, Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán amigable, aún con gente peregrina. Partes el postre con él y agradeció Miguel, te da las gracias. Muy de madrugada, el día 30